Continuando con nuestro curso de las epístolas paulinas, en esta oportunidad hablaremos acerca de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Hemos mencionado que podemos dividir las cartas en 5 grupos. El primero de ellos que serían las cartas de soteriología, donde estarían las cartas a los Gálatas y la epístola a los Romanos. Sin embargo, vamos a iniciar en esta oportunidad de manera cronológica, tal y como lo hemos recalcado en los primeros temas, y hablaremos acerca de este segundo grupo que serían las cartas de problemas en la iglesia, que serían las 2 cartas a los Corintios. Dentro de la situación problemática de las iglesias, para Pablo es muy importante la frase en Cristo, algo que traslada la idea de un cuerpo formado por toda la iglesia, por todos los cristianos de todas las épocas, cuya cabeza o guía sería nuestro Señor Jesucristo. La frase en Cristo sería o maneja la idea de que estamos introducidos dentro de este cuerpo. En cuanto a la fecha de escritura, podemos ver y determinar que ambas cartas son escritas entre el periodo del año 55 y 56 después de Cristo. Todo esto debido a que en el año 57 tendríamos lo que se conoce como el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, y por lo tanto, como vemos en la carta, nos menciona que Pablo está aún en libertad y está, al escribir la primera carta a los Corintios, se encuentra en Éfeso, según 1 Corintios capítulo 16, versículos 7 y 9. La segunda carta es escrita poco tiempo después, desde algún lugar de la región de Macedonia, basado en 2 Corintios 2, 12 y 13, y capítulo 7, versículos 5 y 7. Vale recalcar que no son las únicas 2 cartas que el apóstol Pablo escribió a esta iglesia, ya que muchos historiadores y críticos señalan que antes de 1 Corintios existió una carta que nosotros llamaremos a Corintios, que fue escrita tiempo antes de la primera carta que tenemos en nuestras Biblias. En esta carta el apóstol Pablo menciona algunas guías, directrices para la iglesia, y podemos ver el resto de esta carta en la primera epístola. Y lo vamos a mencionar durante el desarrollo del tema. Antes de 2 Corintios tendríamos la B Corintios, que ha sido extraviada, y tendríamos también parte de esta carta, que es la conocida carta de las lágrimas, que tenemos porciones también dentro de la segunda epístola. Entonces tenemos por lo menos 4 cartas que fueron escritas a la iglesia, a los Corintios. Antes de interpretar una carta o de estudiarla, es importante tomar en cuenta algunos aspectos muy importantes, como ser, además del autor, la ciudad a la cual se escribe y la gente, los habitantes de dicha ciudad. En el caso de Corinto, era la ciudad del mundo de los negocios, era una ciudad donde se comercializaba mucho debido a la situación geográfica que ocupaba. Era también conocida como la ciudad de la carne, de donde nace la frase corintianizar, que era alusión a tener un derroche sexual durante fiestas que se acostumbraban a desarrollar en dicha ciudad. Estas 2 cosas, un lugar de negocios y un lugar de la carne, fue lo que trajo la fama para Corinto. La ciudad tenía varios atractivos, entre ellas una sección que se llama Acocorinto, detrás de la ciudad a 457 metros de distancia, donde había un puerto
y era una región muy importante. Además de esto, encontramos el templo de la diosa Afrodita, la diosa griega, o con su nombre romano Venus, que era conocida como la diosa de la sensualidad o la diosa también de la fertilidad. La ciudad era muy importante porque en este templo de Afrodita, que podemos ver una representación en esta sección, se realizaba un culto, el cual estaba administrado por 1000 esclavas sexuales, las cuales descendían por la noche desde la colina del templo para buscar sus clientes y así presentar una ofrenda a la diosa. Importante mencionar que todas estas situaciones fueron algo que tuvieron que cambiar bastante en un principio la iglesia ubicada en esta región, y fue algo que lamentablemente poco a poco se comenzó a introducir nuevamente conforme fueron pasando los días. En cuanto a su ubicación, en el mapa podemos ver que la ciudad estaba ubicada alrededor de 80 kilómetros de Atenas, y propiamente es una isla, como podemos ver en este lugar. El apóstol Pablo durante su peregrinaje tuvo que atravesar un istmo de alrededor de 4 millas entre el mar Egeo y el mar Adriático, que los tenemos en esta sección. Entonces todo este sector el apóstol Pablo tuvo que recorrer para poder llegar hasta Corinto. Otra cosa importante que podemos ver es que era una ciudad muy grande. Si bien existían ciudades grandes como ser Atenas, sin embargo en cuestión de habitantes, frente a los 10.000 habitantes que existían durante la época en la ciudad de Atenas, que era la capital griega, Corinto contaba con alrededor de 250.000 personas libres y 400.000 esclavos, es decir, triplicaba prácticamente la cantidad de habitantes. Aunque habían otras ciudades grandes en territorio como ser Roma, Alejandría, Antioquía en cuanto a población, tenemos también a Éfeso, Filipos, Corinto como ciudades más grandes en cuanto a territorio. En segundo lugar, hablaremos acerca del ministerio de Pablo a los Corintios. El apóstol Pablo realizó su primer visita, como bien sabemos, según lo registrado en el libro de los Hechos, alrededor del año 52 después de Cristo, durante su segundo viaje misionero, registrado en nuestras Biblias en el libro de Hechos capítulo 18, versículos 1 y 17. Durante este viaje, recordemos, el apóstol Pablo tiene que escapar desde la región de Macedonia debido a las persecuciones originadas dentro de la ciudad de Tesalónica, y luego la persecución por estos judíos extremistas desde Tesalónica hasta Berea, para finalmente hacerle salir de la región de Macedonia al apóstol y a sus seguidores. Pasa un tiempo y el apóstol Pablo, preocupado por la situación de la iglesia, envía a 2 de sus colaboradores, que serían Silas y Timoteo, a obtener noticias a esta ciudad. Él estaba esperando la llegada después de que se llevan las 2 cartas a los tesalonicenses, y el apóstol Pablo esperaba la llegada de Silas y Timoteo. Durante este tiempo él conoce a Aquila y a Priscila, con quienes compartió el trabajo de realizar tiendas de campañas o carpas durante la fecha, ya que esta pareja, Aquila y Priscila, tenían el mismo oficio.
Tiempo después llegan Silas y Timoteo desde Tesalónica y Berea respectivamente, con noticias muy alentadoras para el apóstol. Las situaciones que se desencadenan durante ese periodo es que el apóstol permanece 18 meses predicando el Evangelio de manera ininterrumpida. El tema central de esta predicación es que Jesús es el Cristo que todos estaban esperando. Como era típico del apóstol, durante esta fecha, él lo primero que hace es acudir a las sinagogas, presentar el Evangelio primeramente para los judíos. Resultado de estas enseñanzas, Crispo, el principal de la sinagoga, cree, se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Debido a esto y al peligro que representaba esta creencia, el sucesor Sóstenes alborota personas y lo llevan a Pablo frente a Galión para ser juzgado y acusado por tergiversar las enseñanzas del imperio y ir en contra de lo que son las enseñanzas judías. La discusión frente a Galión, que era el cónsul en la región, no rinde frutos esperados por los judíos, ya que Galión saca un edicto el cual amparaba al cristianismo con los mismos derechos y privilegios y permisos que contaba el judaísmo hasta esta época, de no adorar al emperador y tener cierta libertad para sus creencias. Fruto de esta decisión, el pueblo se molesta con Sóstenes al punto de golpearle, y ante la vista de Galión, quien permanece pasivo, al parecer durante cierto tiempo el apóstol Pablo visita a Sóstenes, ya que en la salutación de la carta vemos que es mencionado como hermano en la fe. El apóstol escribe desde Éfeso en su tercer viaje, y la carta propiamente tiende a dar respuestas a varias situaciones que se estaban presentando dentro de la iglesia. El propósito de la carta, algunas razones y principios que podemos encontrar. Primeramente, la carta tiene como meta corregir los problemas que se estaban suscitando dentro de la iglesia. Estos problemas eran divisiones entre diversos factores que se presentan dentro de la iglesia, algunas demandas legales en las cuales habían incurrido ciertos hermanos de la congregación, y pecados sexuales que se estaban dando, y en especial uno que había llamado la atención del apóstol. Toda esta sección está abarcada en los primeros 6 capítulos, desde el capítulo 1 al 6 de la primera carta. La segunda sección, el apóstol Pablo trata de contestar algunas preguntas que ha recibido desde la misma iglesia, y estas preguntas o dudas tienen que ver con cuestiones como el matrimonio, el cubrimiento de la cabeza, la Santa Cena, los dones espirituales, la resurrección y el recojo de las ofrendas que se había determinado llevar para Jerusalén. En cuanto al bosquejo, como ya hemos dicho, la carta se divide en 2 grandes grupos que son o que nos llaman a pensar en problemas y en respuestas. En la primera división tenemos una pequeña introducción, la cual es importante notar no solamente en esta, sino en cada una de las cartas del apóstol, ya que dentro de esta pequeña introducción se plantea pautas básicas de lo que son, o de las partes básicas que se componían las cartas antiguas, como son el remitente, detallando su autoridad para el momento de escribir, un deseo de bienestar, que en el caso del apóstol Pablo utiliza 2 palabras que son muy importantes,
gracia y paz, o en el griego las palabras caris y la palabra Irene. Irene. Estas dos palabras son muy importantes para el apóstol Pablo, como lo hemos mencionado en el tema anterior, pues él le da un sentido cristianizado a esta porción del texto. Luego de esto, el apóstol Pablo va a mencionar al remitente de la carta, una bendición, y continuará con una introducción a lo que va a ser el tema central de la epístola. Dicho esto, esta sección se divide en dos partes, que sería el primero, los análisis de los problemas conocidos por Pablo en los capítulos 1 al 6. Y dentro de esto debemos tomar en cuenta que el apóstol Pablo hace una pequeña introducción indicando la fuente informante de los problemas que estaban suscitándose en la iglesia. Él menciona a los de Cloé, tal y como podemos contemplar en la lectura. Hay una discrepancia en cuanto a la identidad de lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí. Algunos dicen que o piensan que los de Cloé son la familia de Cloé. Otros mencionan que era una mujer en realidad quien tenía una casa de esclavos, y al parecer algunos de los esclavos se convirtieron al cristianismo, y durante el periodo de hacer unas gestiones para su ama, llegan hasta Éfeso, se encuentran con Pablo y comentan la problemática para volver con la carta del apóstol. Entre estos problemas tenemos en primer lugar el problema de las divisiones desde el versículo 10 del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 21. La realidad planteada por el apóstol es que los creyentes se dividieron en 4 grupos. Estaban los seguidores de Pablo, los seguidores de Apolo, los seguidores de Pedro y algunos que se creían los más espirituales, que argumentaban seguir solamente a Jesús. Cabe resaltar que no parece ser un problema de los líderes que hayan formado partidos dentro de la iglesia, sino más bien de los miembros que por su inmadurez y por algunas situaciones prácticamente deciden o definen tomar posición por una de estas personas. El apóstol Pablo plantea 3 soluciones para estos problemas, y el primero es un llamado a los hermanos a vivir por la sabiduría de Dios y a no por la sabiduría del mundo. En estos versículos, Pablo saca a relucir el pensamiento de la época de los habitantes de la provincia de Acaya, entre ellos los de Corinto, quienes pretendían ser personas sabias, ya que estaban ligadas al helenismo, y quienes se deleitaban en escuchar temáticas nuevas o situaciones complicadas para poder analizarse, tal y como lo podemos ver en el capítulo 17 del libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo hace una predicación en el Areópago. Durante este periodo, el apóstol debatió sobre temas que eran muy importantes durante su época, citando además a un poeta contemporáneo y también aplicando una frase de un novelista y de la filosofía dentro del mensaje sobre el linaje de Dios en la tierra a través del ser humano. El llamado dentro de la carta es que Cristo ha sido hecho sabiduría de Dios para el hombre, revelado para llegar al conocimiento divino, aquel conocimiento que el griego buscaba a través de la filosofía. Sin embargo, el apóstol menciona que este conocimiento alcanzado por la filosofía humana
es algo que llega a extraviar y es un conocimiento incompleto. Sin embargo, el temor hacia Dios vendría a ser la Sofía que toda persona estaba buscando durante este tiempo. Un segundo llamado para poder evitar estas divisiones es que todo cristiano debe buscar llegar a la madurez espiritual y luchar contra la carnalidad. En estos versículos, el apóstol Pablo hace una pregunta retórica diciéndole a la iglesia que si en la iglesia hay divisiones, hay contiendas, hay peleas, le hace la pregunta, ¿acaso no son carnales? Y sabemos la respuesta es un sí. Por lo tanto, el llamado es que toda persona que alcanza la madurez espiritual va a llegar a diferenciarse de las personas que son naturales. Versículos 5 al 22 del capítulo 3, el apóstol Pablo hace un llamado a apreciar el ministerio de todos los líderes de la iglesia. Y aquí el público, el destinatario serían dos grupos. En primer lugar, el grupo de líderes, que si bien no eran los del problema dentro de Corinto, Pablo hace una reflexión a que cada uno debe mirarse y contemplarse tal y como lo es delante de Dios. En este caso, colaboradores suyos, ya que Cristo es el fundamento de la obra y simplemente los líderes, pastores son aquellos que van edificando sobre este fundamento. Todos podemos edificar cosas diferentes, pero no colocar un nuevo fundamento que ha sido colocado por nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el apóstol menciona que si alguien coloca una obra mala, en este caso la alusión es al propósito por el cual hacemos las cosas en la iglesia y no tanto en la obra misma. Por ejemplo, si alguien prepara una predicación y gracias a su predicación 1000 personas se convierten, esta obra puede ser catalogada como buena o mala, dependiendo de la actitud y los motivos que llevaron a la persona a hacerlo. Es por eso que dice que la persona en el día de Cristo, es decir, el tribunal, seremos juzgados por todas las obras que hemos hecho desde el momento en que conocimos a Cristo hasta el momento de nuestra muerte. Y allí se verán los motivos por los cuales hemos hecho cada una de estas cosas. Por lo tanto, si hay un motivo ajeno al querer agradar a Cristo, al amor hacia Dios, la obra que hemos desarrollado va a ser catalogada como pérdida, como basura, como hojarasca, tal y como mencionan estos versículos. O la otra manera también sería ser catalogada como algo positivo, algo bueno. Podemos ver también que el apóstol hace un llamado a la iglesia misma a no considerar a los líderes como aquellos que hacen la obra, sino como prácticamente instrumentos, ya que dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos servidores de Cristo, dice, y al mismo tiempo menciona que uno es el que da, el que siembra, otro es el que cosecha, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento, dice, dentro de la iglesia sería nuestro Dios. Otro problema presente dentro de esta iglesia es el problema de un hermano inmoral, registrado en el capítulo 5. Al parecer, la situación es que un miembro estaba en pecado sexual con la esposa de su padre. Lo interesante dentro del pasaje es que el apóstol Pablo utiliza la palabra genérica en el griego para referirse a mujer. Por lo tanto, cuando menciona uno de ustedes tiene a la mujer de su padre, puede significar la madrastra o, en el peor de los casos, puede ser la madre de sangre. Al parecer, por el asombro de Pablo y por el escándalo que él hace dentro de la iglesia, se trataría de la mamá, tal y como mencionan algunos teólogos. Sea cual fuere el
la identidad de esta persona. El problema es que este hijo ha tomado a su madre como pareja, tiene relaciones sexuales y esto ha salido a los ojos del mundo y ha sido muy condenable. El principio que Pablo plantea dentro de esta problemática para ser solucionada es primero que la iglesia tiene que disciplinar al creyente que se empecina en pecar. Todos conocemos que hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. El cristiano por su naturaleza pecaminosa, comete pecado, falla de vez en cuando. Pero un incrédulo es aquel que está practicando constantemente. Como hemos dicho en el capítulo 3, el apóstol Pablo divide a las personas dentro de la iglesia en 3 grupos. Y esto es aplicable para la humanidad. El primer grupo serían el hombre natural, que esa persona sería el incrédulo, una persona que piensa y actúa de acuerdo a las leyes mismas del mundo. En segundo lugar está el hombre espiritual, que es aquel que ejercita sus sentidos y alcanza la madurez, es decir, el cristiano, el que tiene el Espíritu de Dios, y está, como menciona él, el hombre carnal. Es cierto que existe el debate si este hombre carnal existe, si el cristiano carnal existe. Sin embargo, yéndonos a lo que menciona el apóstol Pablo, él cataloga a los cristianos en 2 grupos, los espirituales y los carnales. En este caso, todos los que están envueltos en estas problemáticas de la iglesia son los carnales, que dentro de la descripción del apóstol es una persona que se comporta como una persona natural. Y hay 2 opciones cuando en este caso este joven que está cometiendo el pecado, si está dentro de la iglesia, hay 2 opciones, o es carnal, tiene a Cristo en su vida y está actuando por un arrebato de la carne, o simplemente no conoce a Cristo. Y es por eso que el apóstol ordena que la disciplina para este joven sea la excomunión, la expulsión dentro de la iglesia. Es decir, se le priva de todos los factores, de las oraciones, precisamente para que Dios se haga cargo. Y por eso dice el apóstol, para destrucción del cuerpo y salvación del alma en el día del juicio. Es decir, la iglesia está desamparando a esta persona, llevándole al mundo, sacándole, prohibiéndole el ingreso, precisamente para que revele su naturaleza. O es una persona incrédula, o es una persona que con esta ayuda, con esta disciplina fuerte y dura, va a regresar al camino de Dios. Vemos también un propósito de toda disciplina, y más aún en esta época donde muchas iglesias han olvidado el ejercer la disciplina, y razón por ello es que tenemos las situaciones en las que nos encontramos en muchas iglesias. El propósito de la disciplina no es castigar, como otras caen en esto, sino más bien es proteger a la iglesia en primer lugar del pecado, en el sentido de que la iglesia y los miembros vean que el pecado es algo grave dentro de la vida cristiana y merece ser condenable, pero al mismo tiempo restaurado. Por eso dice proteger a la iglesia y restaurar al pecador a Cristo y a la iglesia. Cuando hay un pecado, sobre todo los de carácter públicos, se rompen 2 cosas. En primer lugar, la relación entre la persona y Dios y la relación de la persona con su prójimo. Por lo tanto, la tarea de la iglesia es restaurar estas 2 relaciones. Que pueda estar nuevamente en relación con Dios la persona que ha pecado y en relación con los seres humanos. Es decir, restaurar la relación, que vuelva nuevamente a ser todo como antes. Por lo tanto, el apóstol Pablo hace un llamado fuerte y concluye estas secciones mencionando que él da el voto para que se saque a este
impío dentro de la iglesia. El apóstol menciona otro de los problemas dentro de la iglesia, que eran las demandas legales entre hermanos. El problema es que muchos creyentes estaban acusando el uno al otro ante el tribunal. Esto por situaciones básicas muchas veces, como el préstamo de dinero, que era propio en la época, como siempre lo ha sido, donde un hermano se prestaba una cantidad y al no poder pagar, el otro hermano, el acreedor en este caso, exigía y demandaba por el pago. Pablo, ante esta realidad, recuerda en primer lugar a la iglesia su identidad. Y el apóstol Pablo menciona, ustedes deben ser capaces para poder juzgar estas cosas básicas dentro de la iglesia. Porque recuerden ustedes, la iglesia juzgaremos al mundo. Por lo tanto, la iglesia tiene que juzgar y solucionar tales asuntos fuera de los tribunales del gobierno. Ahora, muchos en esta época nos aferramos a esto, a este principio, para muchas veces escudar ya sea nuestra incompetencia o al mismo tiempo nuestra pecaminosidad. Hay que aprender a diferenciar dos aspectos. Hay faltas, ofensas que no necesariamente necesitan o deben terminar ante un tribunal y deben hacerse todas las cosas que estén en las manos de los hermanos para evitar que esta situación llegue a los tribunales. Pero hay situaciones que son de carácter civil y penal, donde sí o sí la iglesia, además de juzgar esto, entre ellos deben dar parte a las autoridades. Hay situaciones donde, al igual que en la iglesia católica, el pastor o algún líder ha cometido un abuso contra una hermana o contra un niño, y muchas veces la iglesia quiere evitar que esto se sepa a nivel de las autoridades, porque va a ser de carácter público y va a dejar con mal testimonio a la iglesia. Pero si nos vamos a aplicar los principios que vamos a ver más adelante, que el apóstol Pablo va a plantear sobre determinar lo que debo o no debo hacer, el apóstol Pablo nos diría, si tú estás en el lugar del papá de esta víctima, o del esposo, o del hermano, ¿cómo te gustaría que actúen? Y muchas veces vamos a ver que es necesario por justicia sacar estas cosas a las autoridades, aunque vengan las habladurías para la iglesia. Casos más particulares. ¿Qué pasa si no estoy hablando del hecho de que la iglesia no pueda, sino que no quiera apoyar a su pastor o a algún líder, o al secretario, a la secretaria, al tesorero, que haya un compromiso de un sueldo y que luego se cambien de la noche a la mañana simplemente exigiendo que se entienda porque somos hermanos en la fe? Nuevamente el principio de no hagas a otros lo que no quieres que te hagan. ¿Cuál sería el deber del hermano? Si yo estoy viendo esta situación, este trato injusto, ¿qué debo hacer? ¿Hablar o callar? Por lo tanto, Pablo cierra esta sección mencionando que aquellos que practican, que viven sus vidas pecaminosas, y lanza una serie de problemas de carácter moral. Estas personas, por ser practicantes, y al momento de ser practicantes estamos hablando de una persona natural, pues no tiene al Espíritu y por lo tanto no tiene el reino de Dios. Versículos 12 al 20, el problema de la inmoralidad sexual. Este problema está muy ligado con la sección anterior del joven, y es que la realidad es que algunos creyentes se estaban viendo quizás tentados a regresar a sus viejos pecados sexuales con las prostitutas del templo.
ya que en esto, sobre todo en los últimos versículos, el apóstol menciona la unidad con una prostituta y que no hay esa compatibilidad. Por lo tanto, el apóstol Pablo lanza el principio de que los creyentes no deben ser dominados por cualquier cosa del mundo. Dentro de esta sección, el apóstol Pablo menciona que como cristianos nosotros somos cuerpo, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Ante las preguntas de si puedo o no puedo hacer algo que es aceptado por la sociedad y cuestionado por la palabra de Dios, el apóstol Pablo menciona que somos libres para tomar nuestras decisiones. Y debemos ser claros que hay temas que no son claros dentro de la palabra. Y estos temas no vamos a encontrar quizás una pauta para cómo actuar. Sin embargo, el apóstol Pablo habla de principios. Y la idea de un cristiano es pasar mi decisión por algunos filtros. Dentro de esta sección el apóstol menciona y dice, todo me es lícito, pero no todo primero me conviene. Está hablando de una situación entre mi conveniencia como persona. Y en segundo lugar dice, no todo me edifica. Literalmente aquí la idea es la relación nuevamente del hombre con Dios y del hombre con su prójimo. Por lo tanto, si lo que yo quiero hacer y la Biblia no es clara en cuanto a si puedo o no puedo, el apóstol me dice, pregúntate o hazte estas dos preguntas. ¿Es bueno? ¿Edifica? ¿Por qué? Porque en nuestros cuerpos mora el Espíritu Santo. En segundo lugar, porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos nuestros propios dueños, sino que fuimos comprados ya por un precio y nosotros hemos aceptado ese precio al momento de entregar nuestra vida a Cristo. Por lo cual tenemos que honrar a Dios con nuestros cuerpos y con nuestro espíritu. La sección del capítulo 7 al capítulo 16 es una respuesta a la carta recibida por el apóstol Pablo. La iglesia ha enviado una carta y al parecer el apóstol Pablo quiere dar respuestas sobre estos problemas que se han presentado, sobre estas dudas que están dentro de la iglesia. La primera duda es referente al matrimonio, capítulo 7, versículo 1 al 40. Y había un movimiento que estaba prohibiendo el matrimonio. Y la pregunta de la iglesia es, Pablo, ¿deben casarse los cristianos? ¿Es bueno el matrimonio o es malo? Siempre hubieron durante el desarrollo de la historia de la iglesia grupos extremistas, ya sea al libertinaje o al ascetismo, y este es un claro ejemplo de esta situación. Por lo tanto, el apóstol Pablo se ve en la necesidad de responder ante esto, y él menciona primeramente que por las necesidades de la carne es bueno que cada hombre tenga una esposa y que cada esposa tenga un esposo, según el versículo 2 del capítulo 7. Pablo menciona que si tienes la facultad de permanecer soltero, te quedes soltero. Pero si no puedes, es mejor casarse, dice, que estar ardiendo de pasión. Lo mismo para las personas que enviudan. Sería mejor quedarse viudo. Pero si no puedes contener las ganas de las relaciones sexuales, el deseo de las relaciones sexuales, mejor es que te case a que estés cometiendo pecado. Pablo menciona también que la vida de soltero es mejor, y en la práctica esto podemos ver. Muchas veces durante nuestra juventud podemos pasar mucho tiempo dentro de la iglesia. Podemos hacer muchas actividades, realizar viajes misioneros, pero una vez casado, nuestro tiempo se limita y debemos responder de acuerdo a la misma palabra frente a nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Por eso es mejor la vida de soltero, dice el apóstol Pablo, porque puedes dedicar tiempo al Señor. Pero es mejor casarse que vivir en concupiscencia o, como dice literalmente en el versículo 9, ardiendo de pasión.
Dios ha llamado, si bien es cierto, a algunos a casarse y a otros a quedarse solteros. Las personas que deciden quedarse solteras son aquellos que tienen el don llamado de abstinencia. Esta es una persona que no experimenta el deseo de la relación sexual y que vive feliz y completo en su soltería. Por lo tanto, a las viudas, a las solteras, que también el apóstol Pablo va a hacer un llamado al papá y dice, si quieres casarle, haces bien, si quieres tenerle en tu casa, cuidarle y que no se case, haces bien también. Por lo tanto, cada persona debe cumplir con su función según el llamado de Dios. Al que debe casarse, casarse, al que no, vivir en soltería. Otras preguntas que encontramos en el capítulo 8:1 al 10:33 son las preguntas sobre la conciencia. Y el tema central dentro de esto es, ¿deben los creyentes comer lo sacrificado a los ídolos? Este es un tema muy trivial dentro de la iglesia de Corinto, debido a que era prácticamente imposible el que por lo menos una vez un cristiano estuviese comiendo algo sacrificado a un ídolo. Debido a la situación social, política, económica y debido también a que estaban viviendo en la ciudad del pecado. Por lo tanto, el tratar de cuidar la comida era algo prácticamente nulo en cuanto a la lucha. Por lo tanto, el apóstol Pablo menciona que dentro de estos dos grupos que surgen dentro de la iglesia, un grupo que se creen maduros en la fe y que dicen que ellos entienden que la comida sacrificada a un ídolo no es nada, no es pecado. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo y a la par porque sabemos que el ídolo no es ninguna cosa y que si bien se puede comer, estos hermanos maduros estaban actuando y dando ocasión de tropiezo para los hermanos débiles. Y por lo tanto, el apóstol Pablo hace el llamado en el versículo 1 de que el conocimiento envanece, pero debemos buscar algo que es más sublime, ya preparando el camino para lo que va a ser el don por excelencia del Espíritu, que es el amor. ¿Por qué? Porque el amor edifica a una persona. Y toda decisión, toda acción debemos hacerlas basadas en el amor. El apóstol reconoce las libertades que tenemos cada una de las personas en Cristo, pero en este problema el apóstol menciona que no es pecado en sí el comer o no comer una comida sacrificada al ídolo, precisamente por lo que manifestamos hace un momento. Lo que sí es pecado es utilizar mi libertad para colocar una ocasión de tropiezo para mi hermano. Es decir, en este versículo 9 al 13, el apóstol hace un llamado a sacrificar de ser posible la libertad propia en bienestar de que un hermano débil no tropiece. Y este era el segundo grupo dentro de la iglesia. Hermanos débiles que comenzaron a demandar de los hermanos más antiguos en la fe a que se comporten como un ejemplo en todas las áreas de la vida. Algo que no está mal, pero ellos lo llevaron a la exageración, al punto de contemplar incluso lo que comían y lo que no comían. Y el apóstol Pablo va a mencionar y va a hacer una reflexión de que no debemos fijarnos en eso, pero que sí el deber de la persona madura es cuidar de la persona nueva. Y si esa acción, que aunque no es pecado, ocasiona tropiezo para mi hermano, se convierte en pecado en el momento en el que yo omito el amor y lo hago sin importar lo que los demás puedan pensar. Pablo mismo rindió sus derechos y llegó a ser siervo de todos para ganar a un mayor número, lo que vemos en el capítulo 9, versículos 1 al 23, cuando Pablo relata las situaciones que ha tenido que enfrentar durante su ministerio y diciendo que ha tenido que ser griego para los griegos, ha tenido que ser, podríamos decir, romanos para los romanos, judíos para los judíos, circunciso para los circuncisos, incircunciso para los incircuncisos,
Y allí está la frase complicada del apóstol Pablo: me he hecho de todos a todos para ganar a algunos. El principio aplicable de este versículo no es que si quiero ganar a una persona ebria, tengo que embriagarme o tengo que caer en el alcoholismo, sino más bien entender a la persona y con amor acercarme para poder entenderle algunas situaciones que son dañinas para la persona, algunas situaciones que, aunque son parte de la cultura, son negativas, otras que son positivas, y eso es el puente que el apóstol Pablo tiende entre la cultura y el cristianismo. Cosas que no contradicen la palabra, no hay por qué exigir o demandar que se dejen de hacer. Pablo mismo menciona que se hizo esclavo de su cuerpo en los versículos 24 al 27. El tratar de guardar al 100% las leyes, a hacerlo por amor a sus hermanos. Y él dice que si el comer carne es ocasión para pecar de su hermano, él con gusto dejará de comer carne. El llamado a las personas maduras en el capítulo 10, versículo 1 al 12, es que si bien pasa el tiempo, conocemos más de Dios, estudiamos la palabra, nunca debemos cometer el error de creernos, podríamos decir, súper espirituales, porque toda persona aún mantiene su carne, y el llamado es que el que piense estar firme tenga cuidado de no caer. Y coloca un ejemplo de los israelitas en el desierto, en su peregrinaje. El pueblo de Dios recibió la ayuda de Dios, el cuidado de Dios, y por el descuido, por creer que ellos no les pasaría lo que las otras naciones estaban cometiendo, terminaron cayendo en algo peor. Versículo 24, hay un llamado de que nadie debe buscar su propio bien, sino más bien el bien de los demás. Mientras el mundo en su época de Pablo y en la época actual me llama a que yo busque primero lo mejor para mí, lo mejor para mi familia, el cristianismo me dice que debo buscar primero el bien de los demás y después el bien personal. En el capítulo 10, versículo 32, el apóstol Pablo hace el llamado a cuidarse dentro de la vida cristiana de no causar tropiezo a nadie, sea ya judío, a griegos o a la iglesia. Y el apóstol Pablo menciona 3 grupos nuevamente: los judíos, aquellos que están involucrados en no solamente haber nacido judíos, sino los prosélitos; los griegos, cuyos vemos la característica de ellos es mucha reflexión; y la iglesia de Dios, que serían los hermanos. Por lo tanto, la pregunta: ¿importa lo que hago? Para ejemplificar de manera práctica esta porción de 1 Corintios, si yo necesito acompañar a alguien a su casa, a una compañera, sobre todo esto para el turno nocturno, terminan las clases 9:10, 9:20 hasta que salgamos, y mi compañera no tiene quien la acompañe y tiene que tomar el trufi de una distancia muy lejana del lugar donde estamos. ¿Es pertinente o no que yo le acompañe? Y podemos sacar las cosas positivas, ¿verdad? El amor nos llama a que podamos hacerlo, cuidar de nuestras hermanas. Sin embargo, la pregunta es: ¿seré tropiezo para el incrédulo? ¿Seré tropiezo si un hermano o otro seminarista me ve con ella a altas horas de la noche? La idea de que yo hago algo y si sé que es bueno, que no hay nada malo, que me importa a los demás, es algo que no es aplicable desde la perspectiva de Pablo. Pablo me diría, parafraseando: no hagas cosas buenas que parezcan malas.
En este caso hay otras maneras. Puedo buscar a otros amigos, otras señoritas que podamos acompañar a la hermana a este lugar. Puedo ver la manera de prestarle para su taxi. Ver alguna situación que no sea comprometedora y que no sea de tropiezo para ninguna persona. Otra de las preguntas que tienen que ver con un carácter cultural y social de la época es sobre si las mujeres deben cubrirse o no la cabeza. La pregunta es: ¿la cobertura de la cabeza deben las mujeres usarlas o no? Recordemos, Pablo mencionó algo en su primera epístola, la epístola a los Gálatas, y era que ya no hay varón ni mujer, no hay libre ni esclavo, no hay judío ni griego. ¿Por qué? Porque en Cristo estos grupos han dejado de existir. ¿Qué pasa con esta primer premisa del apóstol Pablo? Muchas mujeres abrazaron el cristianismo antes que sus esposos. Y eso llevó prácticamente a que estas personas, estas mujeres, maduraran, comenzaran a conocer más de la palabra. Así que al momento de que el esposo conocía la Biblia, o conocía de Dios, perdón, ellas comenzaron a aplicar este principio paulino y decir, bueno, si yo soy madura y mi esposo recién se ha convertido, yo soy la indicada para poder conducir a mi hogar. Es por eso que muchas toman el control de la familia, el liderazgo de la familia, y es allí donde el apóstol Pablo en el versículo 3 menciona que Cristo es la cabeza de cada hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esto haciendo alusión a que no importa lo que la sociedad determine, el hombre, por ser hombre, por el ser delegado del cuidado de la familia de parte de Dios, es aquel que debe guiar la iglesia. La mujer en este caso haría bien en apoyar a su esposo para así honrarle. Ahora, ¿qué significaba el que una mujer se quite el velo? Durante la época las prostitutas no utilizaban el velo porque tendían a mostrar el cabello, las facciones del rostro, que era algo que les gustaba a las personas contemplar. Por lo tanto, si una persona, una cristiana, entraba a un templo sin velo, ya podemos pensar en cómo las contemplaban los demás varones de la ciudad y lo que dirían también de los esposos. Por lo tanto, el velo en este contexto, en este trasfondo, era señal de autoridad y sumisión. La mujer, al colocarse el velo, mostraba su sumisión hacia su esposo. El acatar ese grado de autoridad que Dios había delegado. Por lo tanto, la mujer al quitarse el velo estaba en una especie de rebeldía, faltando el respeto a su marido. Es allí que el apóstol Pablo dice que la mujer debe mantener el velo. ¿Cómo aplicamos este principio a nuestras vidas, a nuestra época? Es algo en lo que debemos pensar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esto es algo cultural, la cuestión del velo, hay una manera de aplicar en nuestras iglesias. ¿Cómo puedo como mujer mostrar reverencia a mi esposo, sumisión, afecto, respeto frente a las demás personas? La siguiente sección son preguntas sobre la Santa Cena, en el capítulo 11, versículos 17 al 34. Como recordaremos, durante el tiempo de la iglesia primitiva existía un momento donde los hermanos compartían entre sí y esto comenzó a llamarse con el tiempo la fiesta del amor, que se celebraba prácticamente durante el tiempo de la Santa Cena. En ello los hermanos compartían lo que tenían con aquellos necesitados. Sin embargo, en Corinto existió un problema y es que cada vez eran menos las personas que querían compartir con aquellos que no tenían nada y comenzaron a dividirse
entre ricos y pobres. Entonces, a consecuencia de esto, muchas personas cayeron en enfermedad, y esto también tiene una aplicación desde la perspectiva espiritual, personas enfermas en cuanto a la vida espiritual. Y es por ello que la pregunta que llega a Pablo es: ¿por qué la muerte y la enfermedad son un problema grave en Corinto? El apóstol Pablo utiliza esta situación de la vida cotidiana para explicar acerca del motivo de la Santa Cena y también la manera correcta de poder realizar este tiempo. Pablo explica que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Jesús, y los tomamos para acordarnos de quién es Él y el nuevo pacto que hizo con nosotros en los versículos 23 al 26. Esto mostraba o develaba el error dentro de Corinto, ya que ellos habían olvidado el propósito principal, que era precisamente Cristo. Cristo es el centro de este tiempo y no tanto las personas o las cosas que se hacen. También Pablo menciona que los que participan de la Santa Cena deben reconocer que representa al Señor. Deben tomarla como muestra de que estamos en relación correcta con Cristo. Por lo tanto, debemos examinarnos antes, no sea que hayamos pecado contra Cristo y traigamos su juicio sobre nosotros. Esto es también algo importante debido a que no era un tiempo más del culto de la iglesia primitiva, sino era una parte especial donde todos recordaban ese sacrificio que Cristo hizo por cada uno de las personas de la humanidad. La disciplina del Señor también, recuerda Pablo, es para guardarnos de la condenación con el mundo, tal y como ya hemos visto también en las anteriores secciones. En sí, el principio de Pablo es que los propósitos de la Santa Cena es la comunión. En primer lugar, una comunión con Cristo, y en segundo lugar, una comunión con mi prójimo, con las personas que me rodean. Por lo tanto, el hecho de compartir no era la parte esencial del tiempo. El hecho de comer durante la fiesta del amor no era la parte vital, sino más bien era el otro y la relación personal con Cristo. Era algo que la iglesia había perdido en este momento. La siguiente sección son preguntas sobre los dones espirituales, en el capítulo 12, 1 al capítulo 14, 40. Algunas preguntas que podemos entrever dentro del texto. La primera es: ¿en qué consiste la diferencia entre el propósito de las lenguas con los otros dones? Segunda, ¿quiénes son edificados por la profecía? Y tercero, ¿por qué se debe orar en lenguas en privado la mayoría del tiempo? Recordemos, hemos dicho que antes de esta carta, por lo menos hay una carta más perdida que fue dirigida a esta iglesia, y al parecer Pablo había dado pautas sobre algo que se había convertido durante este tiempo en una exageración. Algunos dones, precisamente por las características milagrosas y públicas, se habían anhelado al tal grado de que se estaban exagerando en muchos de los casos. Uno de ellos era el don de la lengua, de las lenguas, y esto podemos ver, hay evidencias. Muchos son los teólogos que mencionan que durante los ritos de cultos paganos, en estos templos se preparaba una especie de brebaje, que era una droga muy fuerte, la cual se bebía cada persona que ingresaba al templo a adorar a estos dioses, bebía este brebaje y experimentaba alucinaciones y la aparición de las lenguas extrañas durante ese tiempo. Algo que la iglesia en Corinto sobre todo estaba muy acostumbrada a ver, y poco a poco se fue introduciendo esto dentro de la práctica de la iglesia. El apóstol Pablo menciona algunos principios en estos 2 capítulos para manifestar el hecho de aclarar ante todo el uso correcto de los dones espirituales.
Y la primera verdad que el apóstol Pablo menciona en los versículos 4 al 6 del capítulo 12 es que hay una variedad de dones. Hay servicio y trabajo, pero todos tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, y Dios es la fuente de todos estos dones. Algo que debemos entender es que ante la imposición de la iglesia en Corinto de categorizar los dones, y generalmente estos dones milagrosos y públicos eran los que más anhelaban las personas, debido a que son precisamente aquellos que se pueden notar más. Y el apóstol Pablo menciona de que no es necesario que todo el cuerpo esté anhelando un solo don, porque hay un solo espíritu, es cierto, pero los dones son totalmente diferentes y necesarios para la iglesia. Algo que es muy aplicable para nuestra época, porque prácticamente se utiliza muchas veces la señal de las lenguas para mostrar de que o evidenciar de que una persona es o no bautizada por el Espíritu, a lo que el mismo apóstol Pablo está hablando o mencionando en esta porción del texto. La segunda verdad es que el Espíritu da dones a cada creyente según sus propios deseos, según el versículo 11 del capítulo 12. Es bueno anhelar los dones, pero el Espíritu Santo, de acuerdo a las necesidades del cuerpo y de acuerdo a la persona también, es el que atribuye estos dones para el servicio y edificación del cuerpo de Cristo. Los versículos 12 al 30 mencionan de que hay muchos miembros, pero hay un solo cuerpo. Cada miembro en el cuerpo cumple una función en particular, y el apóstol Pablo ataca en esta porción el anhelo que tenían muchos de los hermanos en Corinto de experimentar o manifestar los dones más sobresalientes, y podríamos hablar de una categoría de los superdones que estaban por encima del don de servicio y los dones que son prácticamente quizás menospreciados dentro del cuerpo de Cristo. Y él menciona de que al igual que en nuestro cuerpo, estos dones que son menospreciados muchas veces o son tenidos como poco dignos en sus palabras de Pablo, él menciona que son aquellos que reciben más honra al momento de cuidar el cuerpo. El versículo 31 menciona que hay que anhelar con avidez, con deseo los dones mayores, pero el apóstol Pablo menciona que hay un amor, y esto le va a servir como introducción para el capítulo 13. Pablo dice: anhelen los mejores dones, pero yo les muestro un camino mejor. Y ese camino mejor es el amor, el cual es el camino por donde debemos ir mientras ministramos nuestros dones espirituales a los demás. En este capítulo 13, el apóstol Pablo lo que va a hacer es centrar el propósito de los dones que recibe un cristiano. Y él menciona en los primeros versículos que así tuviese muchas cosas, deseara los mejores dones, hiciera el mejor sacrificio, si no tiene amor, de nada sirve. Y aquí la palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra ágape, que es un amor sin medida, incondicional, un amor que se entrega, que decide amar. Y esto es lo necesario para la administración correcta de los dones espirituales. Seguir la senda del amor, dice Pablo, y desear vivamente los dones espirituales, especialmente la profecía. En el capítulo 14, el apóstol Pablo dice: si se pudiese escoger entre los dones, debemos anhelar la profecía. Entendamos aquí, en el contexto del capítulo 13 y 14, que el don de la profecía no consiste solamente en lo que hoy muchos anhelan manifestar, del hecho de dar, podríamos decir, adelantos del futuro, sino más bien era hablar la palabra de Dios, denunciar el pecado que había dentro del pueblo de Cristo. Y el apóstol Pablo menciona que debemos anhelar este don que es mayor, y va a dar las razones entre el don de lenguas y la profecía. Y él dice: el que ora en lenguas se edifica a sí mismo. Luego de hablar de los dones de las lenguas angélicas, en el capítulo 13,
y debemos tomar en cuenta que el apóstol Pablo utiliza una condicionante al decir sí. La condicionante ean que utiliza el apóstol Pablo hace una alusión a una condición que no siempre puede ser verdadera. Y el apóstol Pablo, lo que debemos entender en su mensaje es que pone una condicionante, no necesariamente una realidad irrefutable o que debe cumplirse sí o sí. Él dice que así llegase a hablar un idioma de ángeles, si este idioma existiera, y no hay amor, de nada sirve todo esto, por más que sea una señal sobrenatural. Por lo tanto, como Pablo, el principio es que debemos hacer esto muy seguido y en privado. Si es que alguien tiene el don de lenguas, Pablo dice, es inútil para la época y para la situación de la iglesia. Porque recordemos las señales de las lenguas, las glosas en los primeros capítulos del libro de Hechos y a lo largo prácticamente de todo el libro, con algunas excepciones, el propósito de este don, de esta señal, era precisamente que los judíos entendiesen que Dios estaba obrando a través de los gentiles, que el sacrificio de Cristo era aquello que se estaba anunciando desde sus antepasados. Por lo tanto, estamos hablando de un don con un propósito y que prácticamente hasta este momento, y recordemos las veces que hablaron en lenguas, había personas que muchas veces entendieron las lenguas, como el caso de la venida de Pentecostés. En la iglesia, el apóstol Pablo menciona que debemos desear profetizar o hablar en lenguas e interpretar para edificar a los otros. Pablo dice, procure sobresalir en los dones que edifican a la iglesia, versículos 1 al 25 del capítulo 14. Algo que la iglesia se había olvidado por ese afán desmedido de experimentar las lenguas extrañas, era precisamente la tarea de la iglesia, que era expandir el evangelio a toda criatura. Pablo menciona que debemos desear profetizar y no prohibir el hablar en lenguas. Pablo, debemos notar que en ningún momento está prohibiendo el ejercicio de las lenguas, si en caso existieran. Lo que sí ordena Pablo es hacer todo de una manera ordenada, según los versículos 39 y 40. Y Pablo da las razones. El que profetiza, dice, sirve de señal para los demás. Y si hay una visita, la profecía va a ser de edificación para esta persona. Ojo, entendiendo profecía en su contexto bíblico. Algo que de parte de Dios, algo demandando el pecado de otra persona para aquellos que incluso están visitando el templo. Por otro lado, el don de lenguas sirve solamente para edificar a una persona con Dios mismo. Pero si entra una persona incrédula o un indocto, como menciona Pablo, van a pensar que la iglesia o los hermanos están locos. Por lo tanto, todo debe hacerse de manera ordenada y no más de 3 profecías y respetando el tiempo para poder edificar así a la iglesia. A continuación tenemos las preguntas sobre la resurrección de los muertos, capítulo 15, versículo 1 al 58. Como hemos mencionado, en Corinto y sobre todo en el mundo griego, no se creía en una vida después de la muerte. De hecho, había una frase famosa en Corinto que era, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Los hermanos confundidos y ansiosos escriben en su carta al apóstol Pablo algunas preguntas. Una de ellas es si hay en verdad una resurrección, si no se está hablando en un sentido figurado. Segundo, ¿cómo sería el cuerpo resucitado de una persona? ¿Cuáles serían las características de este cuerpo? Y la tercera, ¿todos los creyentes deben morir?
Pablo, para explicar estas preguntas, menciona en el versículo 2 que somos salvos por el Evangelio si nos aferramos a él. De otro modo, si renunciamos a la resurrección, a esta esperanza que todo el pueblo de Dios tiene, hemos creído en vano. Vana es nuestra fe, menciona el apóstol. Versículos 3 al 8, el apóstol menciona que la resurrección de Cristo fue algo literal que ocurrió al tercer día de estar en el madero. Y él menciona una lista de muchos testigos que vieron la resurrección o a Cristo resucitado. Esto debido a los argumentos que manifiestan aquellos que no creen, de decir que fue quizás un producto de la imaginación, gracias a la tristeza que estaban experimentando y de pronto les llevó a imaginarse a Cristo vivo nuevamente. Pero si tomamos en cuenta la lista mencionada, el número de personas a los cuales se aparece, estaríamos hablando de quizás un espejismo o una locura masiva, algo que es poco probable que ocurra y que un grupo de personas experimenten, vean o perciban la misma acción, si esto simplemente ha sido algo inventado. En tercer lugar, el apóstol Pablo menciona de que si no hay resurrección, Jesús no está resucitado y nuestra fe es vana, es algo inservible y digno de lástima, como él menciona. El principio de Pablo y de lo que él parte es que Cristo en verdad resucitó. Él fue el primero y por lo tanto cuando él venga, todos los que le pertenecen resucitarán, según los versículos 20 al 28. Dejando en claro que la resurrección es algo literal, algo verdadero, algo histórico, el apóstol hace un llamado a que los hermanos no sean desviados, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Esto tomado de un filósofo de su época, el cual mencionó que las amistades malas corrompen el carácter de la persona. Pablo termina estos versículos haciendo un llamado a arrepentirse y dejar de pecar. Y esto lo hacemos también al alejarnos de las personas que no son edificantes para nuestra vida. Pablo menciona que el cuerpo también que ponemos en el sepulcro es como una semilla. Esto debido a la problemática ocasionada en Corinto, hermanos que muchas veces, como hoy en día, por algún accidente, por alguna situación, pierden una mano o una parte del cuerpo. Y estaba la pregunta latente en los hermanos, ¿cómo va a ser ese cuerpo glorificado? ¿Va a ser quizás gordito? ¿Va a ser alto? Si alguien tiene un accidente, muere quemado, ¿cómo va a ser el cuerpo que va a recibir? ¿Va a ser quemado también? Si alguien muere de niño, cuando vaya al encuentro con Cristo, va a seguir siendo niño, los ancianos. Todas estas preguntas estaban divagando la fe en la iglesia de Corinto. El apóstol menciona que toda persona resucitará con un cuerpo glorioso y espiritual. Como hemos traído la imagen del Adán terrenal, seremos como el Adán celestial, dicen en los versículos 35 al 49. Pablo, a la última pregunta, si morirán todos, él menciona que no todos dormirán. Y notemos que él dice no todos dormiremos, tomándose en cuenta. Al parecer, como algunos dicen, Pablo mismo esperaba la venida de Cristo para estar con el rapto en su época. Sin embargo, aquellos que queden vivos tras la venida de Cristo serán cambiados en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Capítulo 15, versículo 51. La frase al final de la trompeta o a la final trompeta da la idea de lo que se evidenciaba en el Antiguo Testamento. El toque de trompeta era dado para tres cosas principalmente. Uno,
un llamado a la guerra, el cual al escucharse toda persona reconocía que era un llamado a la guerra. En segundo lugar, esta trompeta significaría la victoria por fin sobre la muerte, sobre el pecado. Y en tercer lugar, que sería propiamente el avanzar hacia lo que espera o hacia lo que viene adelante, tal y como pasaba en los momentos del Éxodo. Una pregunta más que el apóstol responde son las preguntas sobre las ofrendas en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Dentro de esta porción el apóstol menciona que la iglesia en Tesalónica y en Berea, propiamente en la región de Macedonia, habían recibido una gracia que era el dar en medio de su extrema pobreza, como menciona. Ahora notemos la diferencia entre Tesalónica y Corinto. Corinto, una iglesia muy pudiente económicamente hablando, y que de pronto no está para apoyar a los demás. Pablo dice que en cuanto al dar, la ofrenda debe darse semanalmente a la iglesia. Sin embargo, pocos son los cristianos que son cuidadosos de cumplir con este principio. En conclusión, capítulo 16, versículos 5 al 24, el apóstol hace una despedida mencionando a algunos colaboradores, anunciando también el deseo de una pronta visita y haciendo el llamado, ante todo, a la santidad. Algo que llama la atención es el llamado a saludarse con ósculo santo, propiamente con un beso santo. Algo que se debe cuidar siempre, en todo momento, en las relaciones interpersonales. Cualquier saludo, no necesariamente un beso, cualquier saludo afectivo, según este pasaje, tendría que darse en santidad, con pureza, sin malicia, que sería la interpretación de este texto.